Hola queridos MOS, aquí estamos otra vez, después de unas semanas un poco raras. La verdad ya lo hablamos hace una semana en el directo, pero bueno, ya estamos plenamente reincorporados y con vídeos de estos, de los normales, que son los que sé que os gustan y a mí me encanta hacerlos. Os pido, como siempre, que si no estáis suscritos, que os suscribáis y también que dejéis comentarios en la caja de comentarios, porque me dice Isa que el algoritmo lo favorece muchísimo y eso, que dejéis un comentario, nos ayuda muchísimo. Y claro, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues han pasado varias semanas desde que tenemos un vídeo normal y vamos a saco, a saco. Fijaros en el título, el universo entero se está evaporando. Madre mía, ¿qué hace una cosa cuando se evapora? Pues que tienes algo, de repente se evapora, se va evaporando y al final ¿qué queda? No queda nada. Bueno, pues eso es lo que está pasando. Han descubierto hace poco que ese proceso está teniendo lugar en este momento. Para entenderlo bien, tenemos que echarnos un poco hacia atrás, porque si os suena, nuestro amigo, el genio Stephen Hawking, hace casi 50 años, en el año 1974, ya dijo que los agujeros negros se evaporan. Fijaros, un agujero negro, sabéis que es una región del espacio con una gravedad tan grande, que nada de lo que entra puede volver a salir. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el agujero negro se traga todo y ninguna información sobre lo que hay más allá de la frontera, de una frontera invisible que se llama horizonte de sucesos, que es el punto que una vez que lo pasas ya no puedes volver, ni siquiera la luz, que es lo más rápido que hay, la radiación, la luz a 300.000 kilómetros por segundo, no tiene fuerza, no tiene velocidad suficiente para escapar una vez que ha pasado esa frontera. Y por eso es un agujero negro. Entonces, claro, se lo tragan todo, no sueltan absolutamente nada. Son objetos muy misteriosos porque, claro, en el centro de un agujero negro no tenemos ni idea de lo que puede haber, porque ahí la gravedad tiende a ser infinita y los científicos con los infinitos en las ecuaciones se llevan muy mal. Es decir, ahí se rompen todas las leyes de la física conocida. Es uno de los grandes misterios. Pero Hawking, el tío, va y dice que ha descubierto un mecanismo en 1974 mediante el cual los agujeros negros pueden evaporarse. Es decir, después de todo, hay algo que consigue salir poquito a poco, de forma que el agujero negro se va evaporando. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando pasa el tiempo suficiente, esa evaporación cada vez es mayor, y al final el agujero negro se evapora del todo. ¿Pero qué es lo que puede escapar a un agujero negro? Ahora os cuento. Bueno, pues lo que han dicho un equipo de investigadores ahora es que no solamente los agujeros negros pueden evaporarse, sino que también objetos normales, grandes, no sé, cadáveres estelares de otro tipo, estrellas de neutrones, objetos grandes, que también ellos, sin necesidad de ser un agujero negro, se pueden evaporar. Es decir, Hawking, en su descubrimiento, no lo dijo todo, o no hubo una parte que no cayó en ella, no la descubrió. Y es que eso que afectaba a los agujeros negros también puede estar afectando a las cosas que hay fuera de los agujeros negros. A ver, vamos a hablar del mecanismo que descubrió Hawking y que, en su honor, lleva su nombre, se llama la radiación Hawking. Todo esto tiene que ver con algo que nosotros erróneamente llamamos vacío. Digo erróneamente porque el vacío no es tal, no es vacío. En realidad, esa distancia aparentemente desierta, que no hay nada, que está en medio entre las estrellas o entre las galaxias, en realidad es un sitio muy bullicioso. Si lo pudiéramos mirar con un microscopio electrónico, es decir, a niveles cuánticos, veríamos que lo que nosotros llamamos vacío en realidad es una especie de efervescencia de parejas de partículas que surgen y desaparecen inmediatamente. Es decir, entran en nuestra realidad física durante un brevísimo instante y después desaparecen. Es como burbujas, boom, 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 es como un burbujeo continuo de estas partículas. Fijaros, suelen aparecer en parejas, una partícula y su correspondiente antipartícula. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es una partícula de materia
y su homónima de antimateria, una partícula de materia con su antipartícula correspondiente. Sabemos que por cada partícula de materia que hay existe, aunque nosotros no la vemos porque no sabemos dónde está, ese es uno de los grandes misterios del universo, dónde está la antimateria, pero eso es para otro capítulo, ¿no? Bueno, pues cuando un electrón tiene su antipartícula, que es el positrón. Un protón tiene su antipartícula, que es el antiprotón. Son exactamente iguales, una partícula con su antipartícula, con la única diferencia de que la carga eléctrica es opuesta. Es decir, el electrón, por ejemplo, tiene una carga negativa eléctrica y el positrón tiene una carga positiva, de ahí su nombre. Entonces, ¿qué ocurre cuando se tocan? Pues que los dos se destruyen. 1 menos 1 es igual a 0. Lo único que dejan es un pequeño estallido de energía. Bueno, pues en el vacío, este burbujeo en el que continuamente pares de partículas entran y salen de la realidad, se destruyen a sí mismas una con la otra, se anulan a una velocidad tal que los científicos las han llamado partículas virtuales, porque duran tan poco que es que podríamos incluso no considerarlas reales, ¿no?, sino virtuales. Bueno, eso es el vacío. Entonces, claro, sin embargo, al crearse y al destruirse sobre todo, al crearse necesitan un porcentaje, algo de energía. Y cuando se destruyen, devuelven esa energía, la que han utilizado para crearse, la devuelven al universo. Eso es lo que llamamos la energía del vacío, que no tenemos ni idea de lo que es, no sabemos cómo manejarla, pero si en algún momento sabemos, se acabaron nuestros problemas energéticos para siempre, ¿no? Bien, quedaros con ese concepto. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Hawking? Vale, muy bien, en el vacío está produciéndose continuamente este burbujeo, esta creación de parejas de partículas. Pero ¿qué pasaría o qué pasa cuando nos acercamos a un agujero negro y esas partículas, ese burbujeo se produce? Vamos a no solamente acercarnos a un agujero negro, sino que vamos al borde mismo del horizonte de sucesos, ahí, a esa frontera invisible. Sabéis, os acabo de decir que el horizonte de sucesos es ese límite que en cuanto lo cruzas ya no puedes volver, seas lo que seas. No existe una fuerza en el universo capaz de escapar cuando ha cruzado el horizonte de sucesos o horizonte de eventos de un agujero negro. Entonces Hawking dice, es posible pensar que justo en el horizonte de sucesos haya parejas de partículas, de estas que nacen en el vacío, que una se forma en la parte interna del horizonte y otra se forma en la parte externa. Y resulta que como están vinculadas, pues están estrechamente unidas, pero una está después del punto de no retorno y otra está justo antes, con el horizonte de sucesos en medio. ¿Eso qué significa? Pues significa que en determinadas circunstancias la partícula que está fuera todavía tiene una posibilidad de salvarse, es decir, de no caer en el agujero negro. Y si aquí tenemos el agujero negro y la partícula viene así, no se salva. Pero si venía en esta dirección, o sea, si iba tangente, si iba rozando ese borde, resulta que la partícula externa puede escapar del agujero negro. Pero para hacerlo, le roba un poquito de energía a su gemela, a su antipartícula que está en el otro lado y no puede salir. De esta manera, gotita a gotita, partícula a partícula, poquito a poquito, un agujero negro se va evaporando. Es una forma de radiación emitida por los propios agujeros negros. Fijaros cómo lo definió Stephen Hawking. Claro, después de un tiempo, cuanto más grande es el agujero negro, más tiempo tarda en evaporarse, evidentemente, ¿no? Unos pequeñitos, los agujeros negros hipotéticos que hubo en el Big Bang, que son como átomos de tamaño, pues esos se evaporan rápidamente. Y los grandes agujeros negros de los centros de las galaxias supermasivos, pues tardarán miles y miles de millones de años. Pero al final se evaporarán. Vale. Entonces, volvemos al estudio presente. ¿Y cómo se aplica esto a los objetos normales? Porque claro, Hawking dijo esto para los agujeros negros y solo valía para los agujeros negros. ¿Por qué? Porque para que suceda este proceso hace falta el horizonte de sucesos, porque esa pareja de partículas del burbujeo del vacío, esa pareja de partículas que sale que aparece una a un lado y otra al otro lado del horizonte de sucesos, hace esta evaporación precisamente porque existe el horizonte de sucesos. ¿Y qué fue lo que han hecho estos investigadores? Han dicho, ¿y si resulta
que el horizonte de sucesos no es un elemento necesario, porque parejas de partículas estas por todo el universo se están creando, en el vacío, en cualquier lugar. Y entonces se pusieron a considerar si realmente el horizonte de sucesos es un elemento imprescindible para que esto suceda. Es decir, si solamente esa evaporación afecta a los agujeros negros. Y ahí es donde llegó la sorpresa, porque la respuesta es que no hace falta que haya un horizonte de sucesos. Este mismo proceso se puede dar porque la propia gravedad y la curvatura, la deformación del espacio-tiempo, cosa que muchos objetos hacen, sabemos desde Einstein que las cosas cuanto más grandes son, más deforman el espacio-tiempo, bueno, pues las grandes curvaturas de espacio-tiempo y las fuerzas de gravedad son capaces de tener el mismo efecto que el horizonte de sucesos en un agujero negro. Eso quiere decir que otros objetos que no son agujeros negros también estarían sujetos a esta evaporación. Lo que descubrieron estos científicos es un nuevo tipo de radiación, uno que emiten los objetos, digámoslo así, normales del universo y que hace que poco a poco se vayan evaporando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el final de los tiempos, hasta que ya no quede nada. Es decir, este proceso de evaporación sucedería hasta que ya no quede nada. Hicimos hace un tiempo un par de capítulos sobre las distintas muertes del universo. Bueno, pues esta muerte por evaporación no estaba incluida, porque esto lo acaban de descubrir, pero habrá que incluirla, este tipo de final, de fin de todo lo que existe, de fin del universo, habrá que incluirlo a los que ya discutimos y de los que ya hablamos en ese par de vídeos que se llamaba Las 1001 muertes del universo. O sea que este es la apasionante historia que os quería contar hoy. O sea, a mí me parece que este tipo de hallazgos, a mí la cosmología, sabéis que es una cosa que me apasiona, ¿no? La cosmología es el estudio del universo en su conjunto, ¿no? Cuáles son las tendencias, cómo se mueve, cómo se crea, cómo evoluciona, a dónde va a ir a parar, ¿no? En qué se va a convertir. Bueno, pues esta idea que tendrán que comprobar todavía bastante más, porque esto está recién formulado, la idea funciona, los cálculos funcionan, pero hay que seguir haciendo comprobaciones antes de que sea al 100% aceptada. ¿Qué quiere decir que el universo va a terminar así? Bueno, para esto necesitaría evidentemente mucho tiempo, porque esa evaporación partícula a partícula pues es muy lenta, necesita mucho tiempo. Y es verdad que antes de que llegue ese momento pueden pasar otras cosas más imprevistas y más violentas que acaben con todo antes de que llegue ese momento. Pero si no pasa nada, no nos vamos a quedar ahí para siempre. No, el universo no va a existir para siempre, sino que va a acabar evaporándose de esta forma recién descubierta, ¿no? Así que esta es mi historia de hoy, espero que os haya resultado interesante. No os olvidéis de dejar algún comentario, si no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos la semana que viene.